Bienvenidos a este webinar del día de hoy. Mi nombre es Joco González, soy el CEO de Zuliatec y estoy contento de estar de nuevo con ustedes en este webinar. Ya este es el webinar número 51, que está enmarcado en nuestro 7º aniversario. Recientemente, el 20 de abril de este año 2022, arribamos a nuestro 7º aniversario como organización, transformando organizaciones aquí en Zuliatec, y la verdad que me siento muy contento y aprovecho de enviarle felicitaciones a todo el equipo de trabajo y a todos ustedes que también están aquí pendientes de todo lo que hemos realizado. Fíjense, se puede decir muy fácil, 51 webinars, ¿sí? Pero bueno, han sido años de esfuerzo, de dedicación y de mantener esta tradición de hacer los últimos viernes de cada mes un webinar. Quiero aprovechar de invitarlos a que nos sigan en las diferentes redes sociales como @JocoGonzález, en mi cuenta personal, y también como @Zuliatec. En todas ellas estamos como @Zuliatec. Y el día de hoy, si ustedes están viendo este webinar o si lo están viendo de forma diferida, usted se toma un selfie y lo publica en las redes sociales mencionando @Zuliatec y utilizando la etiqueta Webinar Zuliatec para que todos estén enterados de lo que están compartiendo en esta edición de hoy. Una edición bien interesante. Nosotros recientemente hemos replanteado los servicios de la organización, cómo lo estamos ofreciendo, y una de las unidades de negocios que le hemos estado dando más fuerza es el área de consultoría organizacional. Y en función a ese tema, hoy Miguel Abreu, que es parte de nuestro equipo, él es CEO de SysModeler, es nuestro gerente de proyectos de desarrollo, estará acompañándonos en esta edición para hablarles un poquito de digitalizando el desorden. Porque bueno, siempre sucede que las personas o los emprendedores o empresarios siempre piensan en la transformación digital o en la transformación de organizaciones, pero no piensan en la organización como tal. Entonces, antes de tomar los pasos necesarios para comenzar a digitalizar una organización o un proceso, tenemos que organizar el desorden primero antes de digitalizarlo. Porque si no, lo que vamos es a digitalizar el desorden. Entonces, de eso y mucho más nos estará conversando en esta edición Miguel Abreu. Miguel Abreu es licenciado en computación con más de 15 años de experiencia en el área de proyectos de sistemas. Ha sido también desarrollador, analista de base de datos, gerente de proyectos de sistemas y empresario. Actualmente también ofrece servicios en el área de consultoría a través de Zuliatec y en desarrollo y todo lo que tiene que ver con transformación digital. Es especialista también en la planificación y desarrollo de proyectos que están relacionados con sistemas de información geográfico o GIS. Así que bueno, vamos a desearle unas buenas tardes y también darle la bienvenida a Miguel Abreu, que está aquí con nosotros. Y bueno, Miguel, bienvenido a este webinar, y este escenario es tuyo para que puedas compartir toda la información que traes en esta edición. Bueno, muchas gracias, Joco, por el pase. Como Joco les explicó, yo soy Miguel Abreu, soy el director de SysModeler. SysModeler es la unidad de desarrollo de software de Zuliatec. Y bueno, hoy tengo una encomienda. Este año hemos comenzado una gira. El año pasado estuvimos hablando de activos digitales y de digitalización de procesos. Y estuvimos todo el año explicándoles pues de qué se trataba. Y bueno, en la evolución de todo este proceso, este año tenemos la misión de hablar un poco de organización de procesos, ¿no? Entonces quisimos darle este título al webinar, digitalizando el desorden, y es porque justamente siempre que llegamos a un cliente, este cliente tiene muchas ideas para digitalizar su proceso, y hasta nosotros mismos a veces lo asesoramos en cómo digitalizar esos procesos, y nos damos cuenta que cuesta mucho cuando los procesos que queremos digitalizar no están organizados. Cuando nosotros comenzamos toda esta serie de webinars y de conferencias por allá por el primer SUBWebFest, conversamos un poco respecto a la organización, al sistema organizacional y a cómo desarrollar software en los distintos sistemas organizacionales. Y en aquella época tuvimos una buena experiencia dando estas explicaciones, y hemos querido volver a las raíces, pero más como un tema de evolución, para hacer comprender a nuestros clientes la importancia de tener organizados sus negocios, de tener organizados los procesos organizacionales y los procesos operativos de sus negocios. Y que todo esto, bueno, sea parte
del mismo proceso de digitalización y de evolución que lleve a todo emprendedor y a todo dueño de negocio a evolucionar sus procesos y a evolucionar, digamos, a innovar dentro de lo que son sus servicios, ¿no? Yo les voy a mostrar acá, tal y como ustedes están viendo en la diapositiva, ¿verdad? Es un error capital teorizar antes de tener datos. Y la digitalización y la organización, digamos, son procesos hermanos, procesos que van tomados de la mano y que no se deben desligar uno de otro, ¿no? Siempre que nosotros vamos a montar un nuevo negocio o establecer una nueva empresa, tenemos que hacer una planificación estratégica, y esa planificación estratégica dictamina las bases para luego formular los procesos operativos y los procesos organizacionales de nuestro negocio, ¿no? Nosotros tenemos que estar en constante diagnóstico de este sistema organizacional, ¿no? Deberíamos hacernos, digamos, tener una visión organizada de nuestro negocio significa preguntarnos, ¿no? ¿Cómo está nuestro negocio? Saber cómo va el negocio y las acciones que ameritan tomar. Es decir, las características que nos motivaron antes a montar nuestro negocio son las mismas características y es la misma realidad que tenemos hoy día. Tenemos que hacernos esa pregunta. Conocemos y controlamos el flujo de datos y de trabajo de nuestra organización. Entendemos, por ejemplo, nuestras unidades de negocio las tenemos organizadas, las tenemos identificadas y sabemos cómo interactúan entre ellas y cómo interactúa nuestro negocio con esas unidades de negocio. Por ejemplo, hace poco hemos visitado uno de nuestros clientes que tiene varias unidades de negocio, ¿no? Tiene dentro un mini market, pero también tiene restaurante, pero también tiene carnicería, etcétera. Y todas estas unidades de negocio tienen que interactuar entre sí y al mismo tiempo tienen que interactuar con su sistema organizacional. Se planifican las estrategias de venta y de exhibiciones dentro del piso de venta de tu negocio o dentro del piso de venta del negocio de tus clientes, dependiendo si eres un distribuidor o si eres un minorista. Se pueden mantener indicadores de rotación. ¿Cuán expedito es la generación de tus indicadores? Tienes que esperar un mes, tienes que esperar 2 semanas cuando los pides. Los puedes ver cada vez que lo necesites para tomar decisiones. Conoces la ubicación de tus activos móviles o de tus herramientas o de tu equipo o de tus equipos. Se integra la fuerza de venta de tu negocio con tu sistema organizacional. Puedes generar indicadores de ubicación, sabes dónde están tus clientes y cuáles son las mejores zonas de venta para tu negocio. Todo esto son preguntas que nos tenemos que estar haciendo constantemente y siempre que nos cueste responder una, tenemos que entender que ahí hay algo que tiene que ser corregido, ¿no? Entonces, yo les voy a mostrar acá digamos, un infograma de lo que debería ser la arquitectura de un negocio, ¿no? Esto en términos generales, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué. Todo negocio tiene que tener un sistema organizacional. Y ese sistema organizacional tiene que sentar las bases administrativas o gerenciales o de administración de recursos empresariales del negocio. Tiene que ser capaz al mismo tiempo este sistema organizacional de generar indicadores de gestión, indicadores financieros, indicadores de inventario, indicadores de venta, de compra, oportunos, que permitan tomar decisiones oportunas. Es decir, la reposición de un inventario no puede ser algo instintivo, debería ser algo que se genera a partir de unos indicadores de rotación. O de pronto la toma de decisiones en cuanto al dinero también tiene que ver con los ciclos de vida del dinero dentro de nuestra empresa. Conocemos esos ciclos del dinero. El hecho de que el mes pasado el ciclo de dinero haya tenido un valor no quiere decir que dentro de 2 semanas vaya a tener el mismo valor, y nosotros tenemos que tener la capacidad de estar monitoreando eso constantemente. Hoy día es muy importante para los negocios hablar de inteligencia de la ubicación. Entender dónde están sucediendo las cosas, dónde suceden esas cosas con más fuerza, dónde suceden con menos fuerza, dónde existen nuestros clientes, dónde están nuestras operaciones. Es importante para tomar decisiones. Y es importante también para que no necesariamente todas las decisiones vayan a ser las mismas dependiendo del sitio en donde estemos ejecutando o donde tengamos nuestras operaciones. Incluso si nosotros tenemos un negocio minorista y estamos en una ubicación, digamos, el comportamiento
geopsicológico de nuestros clientes nos van a llevar a tener determinadas campañas de marketing en unas zonas geográficas y distintas en otras zonas geográficas, dependiendo de los hábitos de esos clientes o de cómo esos clientes se muevan. Tenemos también el marketing, la comercialización es importante. La comercialización es una dimensión, digamos, que se tiene que entender como una parte del sistema organizacional, pero es una parte que se integra y al mismo tiempo tiene independencia, porque la definición de las estrategias de ventas, la planificación, el merchandising, las campañas de marketing, son temas que tienen que estar en constante dinamismo. No podemos, digamos, pretender que la fórmula que resultó el trimestre pasado sea la misma fórmula que va a resultar este trimestre, ¿no? Cuando no entendemos este tipo de cosas, sucede que de pronto tenemos un negocio que tuvo un boom o que está teniendo un boom, pero que no necesariamente dentro de 6 meses eso va a seguir siendo así. Luego tenemos el tema de las unidades de negocio, ¿no? Las unidades de negocio van a depender del negocio que tú estás llevando a cabo. Si estamos hablando de comercio, pues sabemos que las unidades de negocio tienen que ver con fuerzas de venta, con merchandising, con el marketing que tengamos que hacer con eso y todo el tema de comercialización de nuestros productos. Pero puede ser que estemos hablando de negocios que tengan unidades de negocios especializadas, que tengan que hacer análisis de costo o cálculos de precio. Antes de estimar un precio se necesita la ejecución de operaciones de análisis de costos o sistemas especializados, o de pronto en una industria hay un proceso de producción que tiene que ser cumplido y hay distintas unidades de negocio dentro de ese proceso de producción. Entonces, en este punto nosotros estamos hablando de una integración, ¿no? Una integración que tiene que suceder entre las distintas unidades de negocio y la información que está, digamos, fluyendo dentro de estas unidades de negocio. Entonces, esto digamos que es una visión organizada de los puntos que nosotros deberíamos ver. Nosotros tenemos que identificar dentro de nuestra organización cuál es nuestra matriz organizacional, o identificar cuál es la matriz organizacional deseada. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando llegamos a un negocio o a una organización en donde no hay cierta organización de procesos, lo primero que vemos es que los datos van y vienen y no son aprovechados, ¿no? Eso ustedes mismos lo pueden diagnosticar dentro de sus distintos negocios, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con los datos que entran a consecuencia de las ventas? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con los datos que entran a consecuencia del registro de clientes? ¿Cómo está ese registro de clientes? ¿Cómo está tu base de datos de clientes? Si se hace una inspección de esa base de datos de clientes, ¿qué porcentaje de esos registros están en perfecto estado? ¿Qué porcentaje tienen en buenas condiciones el correo electrónico, la dirección o hasta de pronto la ubicación geográfica de esos clientes, que es un dato bastante importante para recolectar? ¿Dónde están nuestros equipos? ¿Dónde están nuestros equipos de trabajo? Si es una cafetería, ¿dónde están las cafeteras? ¿Dónde están las neveras? ¿O dónde están los activos móviles, las flotas de camiones o los autobuses? ¿Qué pasa con los indicadores? ¿Qué tan oportunos son los indicadores? ¿Cada cuánto tiempo somos capaces de generarlos? ¿Cuáles son los indicadores que estamos generando? Es decir, tenemos indicadores de cultura organizacional para medir la cultura organizacional de nuestro negocio. Tenemos indicadores operativos para poder medir la eficiencia, la eficacia, el tratamiento hacia nuestros clientes. Tenemos indicadores financieros para poder medir la rentabilidad expedita de nuestro negocio. Sabemos cuál es la tasa de crecimiento de ventas, digamos, por determinado producto. Sabemos cuál es la rotación cada 15 días de un producto. Estos indicadores son los que nos van a permitir tomar decisiones y tomar decisiones especializadas y tomar decisiones oportunas además. ¿Cómo están nuestros inventarios? Los datos de inventario se integran con nuestro sistema organizacional, con las ventas, con las compras. Por ejemplo, se detonan las requisiciones una vez que los inventarios llegan a un mínimo para cierto producto. El mínimo de esos productos es recalculado en función del índice de rotación de ese inventario. Sabemos cuáles son los lotes que están a punto de vencer, o si estamos hablando de los inventarios de maquinarias o de herramientas,
sabemos cuáles son las herramientas que están en perfecto estado o cuáles son las que están a punto de vencer y que tenemos que sustituir. Tenemos datos de mantenimiento de nuestras flotas de vehículos. ¿Qué sucede con esos datos? ¿Qué estamos haciendo con esos datos? Los precios. Los precios son competitivos. Cuando fijamos un precio, están atados a una estructura de costo dentro de nuestro sistema organizacional. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Nosotros tenemos que hacer una diagnosis del flujo de datos dentro de nuestra organización y entender si esos datos están integrados entre sí, si esos datos están generando una información útil, si estamos haciendo algo con esos datos o si simplemente los estamos dejando pasar o si cada unidad de trabajo está generando sus datos de manera independiente y las otras unidades las están aprovechando o no las están aprovechando. Entonces, aquí estamos hablando de identificar la organización de los flujos de datos dentro de nuestro negocio, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización. Esos flujos de datos se manejan a través de distintos flujos de trabajo dentro de la empresa. Los flujos de trabajo son los que conforman los procesos de nuestra organización. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y hacer una reflexión sobre el hecho de que por muy pequeño que sea nuestro negocio, siempre es importante tener identificado cuáles son los procesos. Y tener identificado un proceso es tener identificado el proceso y las estructuras de trabajo dentro de esos procesos. Los flujos de trabajo que deben ser cumplidos para cumplir con esos procesos. Y los flujos de trabajo son los que llevan los datos de un lado a otro. Entonces, para eso hay distintos sistemas o distintos tipos de software, pero aquí es cuando nosotros comenzamos a hablar de digitalización y comenzamos a decir, ¿vamos a digitalizar un desorden o vamos a organizarnos en paralelo a los procesos, a la digitalización de nuestro proceso? Si nosotros hablamos de un sistema organizacional, tenemos que hablar de sistemas de administración de recursos empresariales. El sistema administrativo, los sistemas contables, los sistemas de facturación, los sistemas de compra, los sistemas de inventario. Todo esto tiene que estar integrado y todo esto tiene que estar debidamente digitalizado. Si yo estoy metiendo ventas a través de la facturación dentro de mi sistema, yo debería ser capaz de generar indicadores de tasa de crecimiento de venta de manera inmediata. Y los sistemas de administración de recursos empresariales me deben facilitar esto. Si esto no está sucediendo es porque esos sistemas no están en las condiciones adecuadas. No están en las condiciones adecuadas sus bases de datos o las operaciones o los flujos de trabajos o la capacitación de nuestro personal no está, digamos, elevada de tal manera que esos flujos de trabajo se cumplan y los flujos de datos puedan ir y venir libremente. Con respecto a la ubicación, tener bases de datos georreferenciados de nuestras entidades nos facilita poner en contexto las cosas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de sistemas de información geográfica. Sistemas de información geográfica que hoy en día son muy fáciles de tener, que me permiten tener aplicaciones de geolocalización o mapas temáticos o aplicar inteligencia de negocio con ubicaciones geográficas. Cuando hablamos de la comercialización, de una gerencia de comercialización que tiene que ser instaurada, se recomiendan ver sistemas como los CRM para manejar nuestros clientes, para automatizar, digamos, con redes sociales, las campañas, saber cuáles son los gustos de nuestros clientes, llevar el control de nuestras fidelizaciones. Sistemas como los SRM, que son sistemas para el manejo, la administración de nuestros proveedores. Es muy importante cuando hablamos de comercialización tener una administración adecuada de nuestros proveedores, saber cuáles son, cuántos créditos nos dan, cuál es el más económico, cuál es el de mejor calidad, cuál es el que me permite mayor rotación, cuál es el que me está asesorando. Nuestros proveedores tienen que ser capaces de asesorarnos en nuestros índices de rotaciones, en cada cuánto tiempo nosotros tenemos que rotar ese producto. Los inventarios, digamos, los sistemas de inventarios que tienen que estar integrados a nuestros sistemas administrativos tienen que estar perfectamente configurados, con mínimos y máximos, lotes de vencimiento, reportes que nos permitan entender cuáles son los productos que se están moviendo más rápido, cuáles son los que se están moviendo más lento, reportes de
de rentabilidad de productos. Por ejemplo, no necesariamente porque un producto se mueva más lento es menos rentable. Puede ser que con la venta de uno solo de estos yo tengo más rentabilidad que con la venta de 10 de los que se me mueven más rápido. Pero todo este tipo de cosas las tengo que entender. Y nos tienen que permitir a nosotros construir nuestras campañas de mercadeo integral o nuestras campañas de comercialización. También nos debería permitir a nosotros entender cómo podemos configurar nuestros precios en una época u en otra. Digamos que nosotros con este tipo de sistema deberíamos poder tener un ajuste de precios estacionario. Las estaciones del año también nos van a llevar a nosotros a entender cómo vamos a manejar nuestros precios, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de integración de unidades de negocio, nosotros tenemos que apoyarnos en APIs, que son, digamos, interfaces para la programación que nos permitan integrarnos entre los distintos sistemas. Aplicaciones de recolección de datos que pueden ser en la calle o en tus pisos de venta o en el punto en donde estás facturando, recolectar datos de tus clientes, recolectar datos de los productos que se están moviendo. Aplicaciones especializadas en caso de que tengas un negocio que para colocar precios necesite tener sistemas de análisis de costos o sistemas de ingeniería para hacer cálculo o sistemas de tomas de mediciones en el campo si lo que estás es haciendo mediciones en campo. Y todos estos elementos y todos estos sistemas, cuando nosotros vamos a digitalizar estos flujos de trabajo, esos flujos de trabajo tienen que estar primero definidos. Una técnica que también podemos utilizar es que cuando estamos digitalizando un proceso, no pensemos solamente en que tenemos que adquirir un software o pagar el desarrollo de un software. No, sino que con la adquisición de ese software nosotros tenemos que procurar un proceso de transformación. Los flujos de trabajo de nuestra organización tienen que estar definidos, organizados y hasta documentados de ser posible antes de nosotros o en paralelo a la digitalización de esos flujos de trabajo, de tal manera que aprovechemos al máximo nuestras inversiones en activos digitales y al mismo tiempo hagamos que esa inversión retorne de manera expedita. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr esto, no? Ya identificamos, digamos, la matriz organizacional de nuestro negocio. Identificamos cuáles son nuestras áreas de negocio, identificamos el estado en el que está nuestro sistema organizacional, identificamos si estamos aplicando inteligencia de la ubicación o qué es lo que nos falta para poder aplicarla, identificamos cómo está nuestra gerencia de comercialización. A veces nos hemos encontrado con que no hay una gerencia de comercialización. A veces decimos, bueno, nada, nos conseguimos con clientes que dicen, no, es que yo me traje al gerente de comercialización que trabajaba en tal parte, pero ese gerente tiene esta experiencia. Claro que sí, pero ese gerente llegó a un sitio en donde no hay una gerencia definida y allí lo que va a pasar es que ese gerente puede hacer un trabajo bueno, un trabajo malo, pero a la final todo depende de él. Entonces es importante tener definido los flujos de trabajo de tu gerencia de comercialización. Tener definido cuáles son tus estándares de eficacia, cuáles son tus métodos de planificación de las ventas, cuáles son, digamos, las técnicas que vas a utilizar para generar campañas de comercialización y campañas de mercadeo. Y todo eso tiene que estar integrado también con el sistema organizacional. Una vez que se identifica esto y se genera, junto con las unidades de negocio, hay que ir a un proceso de integración. Entonces, la parte de mercado, la parte de comercialización, tiene que ser una cantidad de procesos que están todo el tiempo utilizando datos que están en el sistema organizacional, es decir, en tu sistema administrativo, en tu sistema de inventario, en tu sistema de venta, en tu sistema de compra, en tu sistema de bancos. Y al mismo tiempo, él te está retroalimentando el sistema administrativo. Es decir, lo que yo estoy utilizando como información genera nueva información. ¿Cuáles son los nuevos costos? ¿Cuál es la nueva estructura de costo? ¿Cuáles son los nuevos índices de rotación? ¿Cuáles son los nuevos ciclos de vida del dinero en efectivo dentro de tu empresa? Porque todo eso puede ir cambiando y porque tus procesos de compra y venta tienen que ser redefinidos cada vez que esos índices se mueven.
Y eso son decisiones que hay que ir tomando en línea, digamos, dinámicamente. Tu sistema organizacional tiene que estar integrado con ellos y tiene que estar integrado con todas tus unidades de negocio. Todas tus unidades de negocio generan información operativa que tiene que estar integrada con tu información administrativa. Y todos los datos de ubicación, es decir, la georreferencia de tus operaciones, la georreferencia de tus clientes, dónde se compra más un producto, dónde se compra más otro producto, dónde los clientes tienen ciertos hábitos y dónde tienen otros hábitos, los horarios de esos clientes, se pueden determinar a través de la inteligencia de la ubicación y todo eso tiene que ser integrado, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, yo le estoy hablando entonces de una diagnosis que hay que hacer dentro de la organización antes de definir cuáles son los procesos y cómo y de qué manera nosotros vamos a digitalizar. Últimamente hemos estado haciendo campañas para ofrecer consultorías integrales que le permitan a nuestros clientes conocer el estado de sus organizaciones antes de hacer una inversión en digitalización de procesos. Y esperamos con esto pues serles de mayor utilidad en el futuro, ¿no? Acá yo les voy a hablar un poquito de lo que debería ser el sistema organizacional. El sistema organizacional de tu empresa tiene que ser el núcleo de tu empresa. Tiene que ser el que amarre todos los procesos. Ahora bien, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Si yo genero una información de un cliente, su ubicación geográfica, ¿ese cliente está registrado en el sistema administrativo? Si estoy haciendo un pedido en la calle, si me están haciendo un pedido, ese pedido se integra automáticamente con tu sistema administrativo para generar un pedido y posteriormente convertirse en una factura cuando el proceso de cobranza se ejecute. Si yo estoy, por ejemplo, moviendo mis inventarios y tengo una unidad de producción, digamos una cafetería o un restaurante, ¿están los menús de esos restaurantes organizados bajo una estructura de costo y bajo una receta que me permite a mí hacer las requisiciones adecuadas y entender cuáles son mis costos y cuáles son mis ganancias en tiempo real? Identifico mis unidades de negocio, identifico mi gerencia de comercialización. Entonces, los sistemas que apoyan a la administración de recursos son el centro de tu negocio. Los sistemas especializados deben tener facilidades para enviar datos a ese sistema. Es decir, los datos van directamente al sistema administrativo. La geolocalización de recursos y clientes potencia las capacidades de planificación y seguimiento. Y las estrategias comerciales deben estar íntimamente integradas con el sistema organizacional. ¿Por qué? Porque yo voy, como les dije antes, a definir mis rotaciones, mis compras, mis ventas y mis precios en función de cómo van cambiando las cosas. Cuando hablamos de inteligencia de la ubicación, estamos hablando de poner en contexto a nuestros clientes, de saber en dónde está la densidad de nuestros pedidos en esas zonas comerciales, de saber en dónde están mis activos y de saber en dónde estoy haciendo mis ventas y cómo las estoy haciendo. Entonces, todo esto me va a llevar a mí, ¿verdad?, a tener la ubicación de todas las decisiones empresariales y a saber cómo yo me voy a manejar dentro de la zona. Ojo, si yo estoy hablando de un sistema de distribución, de una empresa de distribución, obviamente esto es muy importante y sabemos que el control de una fuerza de venta es necesario. Si yo estoy hablando de un minorista, a mí me gustaría saber cómo se está manejando mi entorno, porque en mi entorno pueden haber distintas zonas geográficas y yo voy a tener distintas maneras de llegarle a esas zonas para atraerlos hacia mi negocio, ¿verdad? Y si yo estoy hablando de negocios especializados, de servicios, pues yo tengo que saber cómo están las necesidades y dónde están esos clientes que van a venir a mí a pedirme esos servicios. Entonces, la inteligencia de la ubicación siempre es importante en todos estos casos. La comercialización tiene que tener una gerencia. Ya esto lo hemos conversado, ya se los he mencionado, ¿verdad? Vamos a tener, digamos, una gerencia de comercialización bien definida
antes de entrar con un gerente. Vamos a definir nuestra fuerza de venta si es necesaria. Si no necesitamos una fuerza de venta, no quiere decir que no necesitemos una estrategia de merchandising en piso para que se esté moviendo, digamos, toda la parte comercial dentro de tu piso de venta. Tiene que haber una integración con tus sistemas organizacionales y tiene que haber a la final un ciclo de planificación, ejecución y resultados. Y bueno, finalmente aquí, hablando de integración, yo le quiero dar los siguientes tips, ¿no? La integración administrativa se logra cuando tú desarrollas los flujos que van a llevar a los datos que se generan en las operaciones hacia tu sistema administrativo, ¿verdad? La integración de tus unidades de negocio se va a lograr cuando tú desarrollas esos flujos de datos entre las distintas unidades de negocio y entre las unidades de negocio y tus sistemas administrativos. La integración de tu inteligencia de la ubicación se va a lograr cuando cada vez que tú generas un dato geolocalizado, ese dato está relacionado con datos en tus unidades de negocio o en tu sistema organizacional, de manera automática. Y ahí tú vas a poder generar mapas temáticos y vas a poder generar tableros de decisiones y todo lo demás. Y la información de tu gerencia de comercialización la integración, se logra cuando tú puedes integrar los datos que se generan por compras y ventas con tu sistema de administración de recursos empresariales o cuando los datos de tu inventario son utilizados para calcular, digamos, esas compras y esas ventas que estás haciendo dentro de tu gerencia de comercialización. Yo les quiero mostrar aquí, ¿verdad? Les voy a mostrar rápidamente un pequeño ejemplo acerca de inteligencia de la ubicación. Vamos a ver, voy a quitar la presentación, ¿verdad? Y voy a mostrarles aquí, voy a llevarme para allá. Fíjense, esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es el ejemplo de una hoja de cálculo que tiene clientes y que tiene, digamos, rutas marcadas para esos clientes, vendedores marcados para esos clientes, y de pronto eso que está ahí es una simulación en donde cada uno de esos clientes tiene 3 tipos de productos, ¿no? Y tiene unas ventas generadas por cada uno de esos 3 tipos de productos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que si yo logro establecer flujo de datos entre mi base de datos de clientes y mi sistema de geolocalización, yo voy a poder generar información parecida a esa que está allí. Pero esa información que está allí, vamos a ver si puedo generar, ¿verdad? De pronto sí duplico la pantalla. Bueno, un momento, vamos aquí. Y vamos a generar la pantalla. Duplicar pantalla, perfecto. Así lo voy a poder ver yo y lo van a poder ver ustedes. Súper perfecto. Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Yo estoy entrando en mi organización de ARGYS Online, ¿no? En mi organización de ARGYS Online, vamos a ver, ahí está. Yo estoy puesto en Maracaibo. Vamos a alejarnos un poco para que ustedes vean lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Esto que está aquí es Maracaibo, ¿verdad? Y esto que está aquí, ¿verdad? Es mi hoja de cálculo, que esta hoja de cálculo lo ideal es que se genere automáticamente desde tu base de datos de clientes. Tu base de datos de clientes debería estar integrada con tu sistema CRM y con tu sistema administrativo. Pero al mismo tiempo, si nosotros integramos esto con un sistema como el que les estoy mostrando, esos clientes tienen una geolocalización. Fíjense que aquí a la derecha, ¿verdad? Estos datos tienen una longitud y una latitud, que es una geolocalización de cada uno de esos clientes, ¿no? Y cada uno de estos clientes tiene datos como su código de cliente, el nombre del vendedor o de la ruta en donde está ese cliente, y tiene su nombre y tiene su dirección. Y bueno, también tiene datos relacionados
a 3 tipos de productos, ¿no? 3 tipos de productos que tienen un pick-up y que tienen también una compra en el sitio. Entonces, si yo agarro una hoja de cálculo como esta y me la llevo a mi sistema de información geográfica, a ver, vamos a minimizar aquí. Y vamos a traernos entonces este para acá. Vamos a buscar aquí la hoja de cálculo. Aquí está. Si yo arrastro la hoja de cálculo y la pongo aquí, bueno, ahí tengo mis clientes dentro del mapa. Entonces, fíjense una cosa, todos mis clientes cayeron dentro del mapa, ¿verdad? Yo puedo automáticamente decirle a él, bueno, mira, organízame eso por ruta, por nombre de vendedor o por nombre de ruta, ¿verdad? Cuando él hace eso, fíjense lo que sucede, ¿no? Automáticamente él me está mostrando aquí, ¿verdad? Fíjense que se ve de distintos colores cada una de las rutas. Ruta S1, Ruta Rodríguez, Ruta 1, son nombres, digamos, ficticios que nosotros colocamos allí, ¿verdad? Y esto automáticamente les está dando a ustedes una idea de dónde están esos clientes y quién los está atendiendo, ¿no? Obviamente ustedes van a decir, ¿qué pasa si yo no tengo eso organizado? Bueno, hay que ir a un proceso de organización y por eso es que hemos hablado de organización de flujo de datos, de organización de flujo de trabajo, de organización de bases de datos, pero es el trabajo previo que hay que hacer y es el trabajo que te va a permitir organizarte, ¿no? Entonces, si yo tengo esto aquí con mis clientes, ya yo después puedo calcular a través de geoprocesamientos, ¿verdad? Las zonas de venta y hasta puedo generar rutas que me permitan a mí entender cuáles son las rutas que yo tengo que cubrir para atender a esos clientes, ¿no? Si nosotros estuviéramos hablando de minoreo, nosotros podemos entender también dónde están nuestros clientes según sus hábitos o según su zona, porque yo puedo tener distintos métodos de marketing dependiendo de la zona en la que voy a ir a hacer el marketing. Las zonas que están más cercas a mí, las zonas que están más lejos. ¿Por qué las zonas que están más lejos? Porque yo puedo entender, si mis clientes están en una zona lejana, que esos clientes tienen un lugar de trabajo y tienen un lugar de vivienda. Y que probablemente en el camino hacia su casa a ellos les guste pasar por mi negocio. Entonces, son tipos de hábitos que yo puedo ahí entender, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo yo puedo saber otras cosas, como por ejemplo, yo puedo acá decirle a él que me haga una vista por el producto A. Y que ese producto me lo muestre a mí dependiendo de la venta que pueda tener. Entonces, cuando yo entro aquí, yo puedo ver, ¿verdad?, en qué zonas se vende más ese producto y en qué zonas se vende menos, dependiendo del tamaño. Y yo puedo hacer ahí distintos análisis. Fíjense que tengo la ruta y también tengo la densidad de las ventas, ¿no? Que esto es un análisis bastante importante. Entonces, cuando todos estos datos se relacionan con mi sistema administrativo, automáticamente a mí me mejora la planificación. Bueno, yo les quise hacer esta práctica para hacerlo un poco, digamos, toda la teoría que les he dado, hacerlo un poco más práctica. Pero esto es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando yo integro todo mi sistema organizacional con mi gerencia de comercialización y luego que los integro voy a un proceso de digitalización de esos procesos de comercialización utilizando un sistema de información geográfica más el sistema administrativo más un CRM más un SRM, porque lo mismo que yo estoy haciendo aquí con los clientes lo puedo hacer con mis proveedores. Es decir, yo puedo entender dónde están mis proveedores, qué tipo de productos me traen, cuánto crédito me están dando, cuántas veces me visitan a la semana, y si me están asesorando o no me están asesorando, porque muchos proveedores te ayudan con las asesorías de inventario. Es decir, bueno,
¿me quieres venir a vender? Vamos a hacer inventario, calculemos el índice de rotación y calculemos cuánto es la reposición que me tienes que hacer. Y si yo logro, digamos, aumentar mi tasa de venta, yo puedo negociar con mis proveedores el crédito que me están dando y me puedo también negociar las cantidades que me están vendiendo, y todo eso tiene que ver con la gerencia de comercialización, y todo eso lo puedo lograr si yo estoy debidamente integrado con mi sistema organizacional. Entonces, bueno, yo voy a dejar que tengamos una, digamos, sección de preguntas en caso de que haya alguna. Y me gustaría, bueno, me gustaría escucharlos. Me gustaría dejar aquí, digamos, sembrado el gusanito, la inquietud de entender cómo está su organización, hacer una diagnosis de su organización. De pronto no solamente tiene que ver con los datos, también tenemos que hablar un poquito de coaching, cómo está mi organización desde el punto de vista cultural, pero todo eso va a hacer que ustedes hablen más de efectividad, hablen más de eficacia y aterricen un poquito más en donde están, porque a veces creemos que tenemos unas posibilidades, pero cuando nos aseguramos, seguramente vamos a tener éxito. Bueno, por acá me dicen que hay algunas preguntas. Vamos a responder las preguntas que tengamos a mano. Gracias, Miguel, como siempre, compartiendo esta información súper valiosa para las organizaciones y los emprendedores. No crean porque si su organización es muy grande, puede pasar por desapercibida de este tipo de actividades, sino que dependiendo el nivel o lo grande que pueda ser tu organización, este tipo de soluciones, estrategias, se pueden adaptar a tu emprendimiento o a tu negocio. A ver, vamos a hacer preguntas y respuestas que nos van llegando y algunas que tenemos preparadas en la producción de hoy, Miguel. Y por aquí nos dicen cuáles son las ventajas a largo plazo de utilizar este tipo de servicios. Ok, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de servicio a largo plazo? Bien, la organización de tus procesos es lo que va a asegurar el éxito de tu negocio. Es decir, no se concibe otra forma de tener éxito sino a través de estar organizados, ¿no? Fíjense una cosa, ¿no? Nosotros nos hemos conseguido con negocios que han tenido éxito, ¿no? Porque digamos que el éxito es un elemento temporal, ¿no? Sucede en una ventana de tiempo. En una ventana de tiempo tú puedes tener éxito y puedes tener un boom y se puede llenar tu negocio de requisiciones y vas a tener, bueno, pues una tasa de ventas brutal que hace que eso se perciba como un éxito, ¿no? Pero en una opinión más profesional y más avanzada, el verdadero éxito de un negocio se sustenta en la administración de esos momentos de éxito en las ventas que se tienen, ¿no? Entonces, si tus procesos no están organizados, por más que tú tengas un boom, luego la canalización de ese ciclo de vida, del dinero y de esas rotaciones no va a ser efectivo y no va a garantizar que en el largo plazo tú mantengas el éxito de ese negocio con los vaivenes que pueda tener. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, y continuamos en el webinar de hoy y hoy hablando sobre la digitalización del desorden, que no es lo que queremos. Y en estas preguntas y respuestas hay otra que tenemos por aquí, Miguel, y es qué tiempo se invierte en la primera iteración de este tipo de servicios. Ok. El servicio para ser implantado tiene que tener dos etapas. La primera es una diagnosis que puede durar entre 2 semanas y un mes, si estamos hablando de un comercio promedio, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un negocio que tiene líneas de producción, es variable porque lo que se hace es que se dividen las líneas de producción y se hace una diagnosis por cada línea y luego se hace una diagnosis de integración. Y posteriormente a esto, pues ya se comienza con la organización de procesos y una organización de procesos puede durar alrededor de 6 meses, ¿no? Estamos hablando de la organización. La organización puede traer consigo ciertas digitalizaciones, ¿no? Pero ya luego puede haber una digitalización sostenida en el tiempo porque eso puede planificarse para un mediano plazo o un largo plazo. Sí, por aquí nos llega otra pregunta que dice, bueno, que si nosotros estamos o queremos utilizar este tipo de servicios, ¿qué sistemas son los que tenemos que contratar? Bueno, los mencionamos durante la presentación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú quieres digitalizar tu sistema organizacional, tienes que tener un sistema de administración
de recursos empresariales, un sistema administrativo que llamamos un ERP y un sistema de inventario. Y eso tiene que estar integrado, ¿no? Puede estar integrado también con un sistema contable. Tus áreas de negocio las vas a digitalizar dependiendo de cada área, pues con sistemas especializados, ¿no? Análisis de costos, tiendas en línea, ¿cómo se llama? Tiendas inmobiliarias, catálogos de servicios, sistemas de tickets para la atención. Eso dependiendo de cuál es el rubro o las áreas de negocio que tú tienes, ¿no? Un sistema de restaurante o un sistema de cafeterías, etc. Tu gerencia de comercialización debería ser digitalizado integrando un sistema de información geográfica para planificar toda la geografía de tus clientes y poner en contexto tus pedidos y un sistema que te permita hacer reportología de planificación para tu fuerza de venta. Y por allí ya se puede cubrir un espectro general de los tipos de sistemas que puedes necesitar, ¿no? También en la parte de comercialización puedes necesitar un sistema que te permita administrar a tus proveedores, o sea, un sistema de administración de proveedores. Y todo eso tiene que estar integrado a través de desarrollos de API o de software que te permita integrar los datos que se generan allí con los datos de tu sistema administrativo. Esta otra pregunta me llama mucho la atención porque creo que es clave del éxito de este tipo de servicio y es que ¿cómo aseguro que mis procesos permanezcan organizados? ¿Se debe establecer algún proceso de auditoría? Sí, bueno, ya después que los sistemas están organizados, ahí hay varias cosas que hay que hacer, ¿no? Primero, tener una gerencia definida y eso lo vas a lograr con la organización del proceso. Tener un gerente competente y sí, se recomienda hacer una auditoría aunque sea una vez al año o tener una asesoría sostenida, es decir, contratar una asesoría sostenida o hacer una auditoría al menos una vez al año que te permita diagnosticar cómo está la organización de tus procesos, ¿no? Eso se llama el aseguramiento de la calidad de tus procesos, es lo que se llama, ¿no? Ahora, Miguel, ¿cómo puedo o cómo se puede optimizar la digitalización de mis procesos empresariales a largo tiempo? Sí, bueno, está buena la pregunta porque es verdad, no necesariamente tú necesitas digitalizar todo al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos que arrancar de cero, lo primero que hay que digitalizar son los procesos administrativos, ¿no? Luego de eso o en paralelo, hay que digitalizar los procesos de tus áreas de negocios neurálgicas. Por ejemplo, si tu negocio es una planta de producción, tú tienes varias áreas de producción neurálgica, ¿no? Recibir materia prima, los procesos de transformación, los procesos de empaquetamiento, los procesos de distribución, etc. Pero si tienes un supermercado, tienes que digitalizar los procesos que tienen que ver con el inventario, los indicadores de rotación, el merchandising. Pero tú puedes ir digitalizando tus procesos en lo largo del tiempo y luego que tus procesos están digitalizados, lo que hace es evolucionar esa digitalización. Es decir, el mantenimiento de tus activos digitales dura el tiempo que dura tu negocio. Si tú decides que tienes que dejar de hacer mantenimiento o evolución de tus activos digitales, es porque estás diciendo que tu negocio llegó al fin. Eso es lo que es. Es un tema de sostenibilidad en el tiempo. Y bueno, ya para finalizar esta ronda de preguntas y respuestas, agradecido con cada una de tus respuestas, Miguel. Sé de seguro a la audiencia le gustará y la podrá poner en práctica en sus organizaciones. En Zuliaté ofrecemos este tipo de servicios de digitalización de procesos y de organización de empresas. Sysmodeler junto con Zuliaté ofrecen estos servicios. De hecho, nosotros hasta el año pasado estuvimos fuertes ofreciendo este tipo de servicios de digitalización. Este año pues decidimos que es importante hablar de organización de procesos en paralelo con la digitalización para garantizar el éxito de estos procesos. Sysmodeler es la unidad de desarrollo de software y de integración de software de Zuliaté, con lo cual pues nosotros vamos
o tratamos de ir a la vanguardia con este tipo de servicios. Estamos a la orden en ese menester. Excelente, Miguel. Gracias como siempre por tu respuesta. Y bueno, Miguel, ¿cómo la pasaste? Ya tus palabras para despedirte del webinar de hoy. Bueno, con esto damos fin a este webinar que se hizo gracias a la invitación de Joco, de Zuliatec. Les doy muchas las gracias por invitarme. Me gusta mucho hablar de este tipo de temas, ayudarlos con todo lo que tiene que ver con la digitalización de procesos, con la organización de procesos. Y quedamos a la orden. Yo soy Miguel Abreu, soy el CEO de SysModeler, el director de la unidad de desarrollo de Zuliatec, y quedamos a la orden para todos ustedes con las redes sociales que aparecen y mi número de teléfono. Encantado de estar de nuevo aquí contigo, Miguel, compartiendo el conocimiento en otra edición más de los webinars de Zuliatec. Gracias por tomarte el tiempo, preparar el contenido y compartirlos con todos en esta edición. Y a ustedes también por estar allí conectados. Recuerden que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales @Zuliatec. Y por favor, donde sea que estés viendo este webinar, recuerda de suscribirte en esta plataforma y activar las notificaciones para que te enteres del contenido que estamos compartiendo constantemente con todos ustedes. Así que también los invito a estar pendientes de nuestras redes sociales y también de los correos que estamos enviando de forma masiva, donde le estamos informando de todo lo que estamos haciendo. Y si por alguna razón deseas contratar alguno de nuestros servicios o si te llamó la atención todo esto que tiene que ver con consultoría organizacional, es muy fácil. Nos puedes escribir a ventas@zuliatec.com o también al WhatsApp +58 414 641 5471. +58 414 641 5471, que es nuestro WhatsApp Master. Por allí nos pueden escribir o también escribirnos, como les dije, a ventas@zuliatec.com. Y si desean más información de este y otros servicios, muy fácil, que por cierto estamos estrenando página web nueva en este mes, www.zuliatec.com. La verdad que agradecido con todos ustedes por su audiencia, gracias por su saludo. Recuerden estar siempre pendientes. Mi nombre es Joco González, @Joco González en las redes sociales como CEO de Zuliatec, y encantado de compartir con ustedes. Así que nos vemos en otra edición de los webinars de Zuliatec.